Yo les aseguro que los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Bienvenidos. Hoy 26 de enero de 2026. Vamos a meditar el Evangelio, pero también tenemos buena noticia en la primera lectura, que está en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Vamos a ver cómo es que debe de portarse o debe de vivir cristianamente una familia. Se tiene que enseñar las Sagradas Escrituras desde pequeño. Y aquí lo vamos a ver que es importante creer la palabra de Dios y ver que Cristo ha enviado a sus ministros para que todos sepamos acerca de Él a través de su palabra. Bienvenidos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. A Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios, Padre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. No puedo olvidar tus lágrimas al despedirnos y anhelo volver a verte para llenarme de alegría, pues recuerdo que tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y que estoy seguro que también tienes tú. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuso las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de temor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos de la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 95, cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor y le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día, su grandeza, y los pueblos de nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor pueblos de orbe, reconozcan su gloria y su poder, y tribútenle honores a su nombre. Cantemos la grandeza del Señor. Reina el Señor, digámoslo a los pueblos, y en faso con su poder del orbe gobiernan las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya, aleluya. Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte, ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo los escribas que habían venido de Jerusalén decía acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero lo ata,
Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se le perdona todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaba de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos dice el Señor. Dos cosas muy importantes debemos conocer. En primer lugar, el Señor llama a los fariseos y escribas y le hace esa pregunta. Porque ellos blasfemaban a Cristo, porque decía que estaba poseído por un enemigo. Este es un problema grave, porque ¿será que estos hombres no conocían el Mesías que tenía que venir? ¿Será que si son maestros de la ley, si todo el Antiguo Testamento hablan del Mesías? Pero ¿no será que hay una rebeldía de parte de ellos porque empecemos la vida de Jesús? Jesús no era el hombre que haya aprendido, haya tenido un conocimiento, estudio que haya tenido y haya realizado como para tener un título. Y por eso ellos no entendían y no creían a Jesús, porque lo que habla y lo que hace y todos los milagros. Pero es entendible eso. Cuando uno va a la Escritura, va entendiendo qué es lo que el Señor dice, qué es lo que la palabra nos enseña a través del magisterio. En este caso, el mundo de nosotros, en este tiempo, en el siglo XXI, nosotros tenemos que conocer la parte fundamental, la parte principal. ¿Cuál es? ¿Qué es el Espíritu Santo? Porque conociendo al Espíritu Santo no podemos blasfemar contra el Espíritu. Hay algo me llama mucho la atención, yo creo que está en 2 de Corintios, donde decía de que no entristezca al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu, el que nos da la respuesta, lo que nos da quién es el Señor. En las cartas del Evangelio de San Juan también dice: el Espíritu nos confirma que Jesús es el Hijo de Dios. Pero hay quienes no creen que es el Hijo de Dios. Y por eso les hice esa pregunta: ¿cómo puede dividir? ¿Cómo puede Satanás echa a Satanás? ¿O echa fuera a Satanás? No se puede. Tiene que haber un bando diferente como para hacer la guerra. Por eso es importante que nosotros debemos estar muy atentos, que no nos trae una doctrina diferente, porque podemos complicar con el Espíritu Santo. Hay muchas religiones hablan acerca de la religión verdadera que Cristo fundó. Y empiezan a pelear y empiezan a decir un montón de cosas. Empiezan a decir al Papa, a los obispos, a los sacerdotes mal, hablan mal. ¿Y qué tal sería que estos hombres, no es que qué tal sería, sino que tienen al Espíritu Santo? ¿A quién está rechazando? ¿Se acuerda cuando dice el Señor en su palabra: a quienes ustedes escuchan, a mí me escuchan; a quienes ustedes los rechazan, a mí me rechazan? Entonces, los ministros del Señor han sido escogidos, y ay de mí
si yo blasfemo o critico mal al siervo del Señor, a los ministros del Señor. Y eso es muy cuidado porque mucha gente trata mal a la iglesia del Señor. Cuidado, si no sabes quién es el Espíritu Santo, mejor yo diría calladito, porque a lo mejor está pecando algo grave. El Señor dijo, todos los pecados de los hombres se puede perdonar y sus blasfemias serán perdonados. O sea, que quiere decir, si estos fariseos se hubieran acercado a pedir perdón, hubieran sido perdonados. Pero si pecar contra el Espíritu Santo, dice el Señor, será un reo de pecado eterno. O sea, nunca será perdonado. Muy importante, debemos conocer nosotros la palabra de Dios y sus ministros con mucho cuidado. Así se los digo, porque este evangelio no es porque se escribió así por así, sino que tiene la razón y la conducta de cómo nosotros debemos de vivir para llegar la vida, para alcanzar la vida eterna. Pero hay algo nos dice el evangelio en la primera lectura. San Pablo le hace ver a Timoteo, a su hijo, a su amigo, a quien compartió la alegría y quería el deseo de verlo nuevamente para compartir la alegría. Pero hay algo muy importante que debemos tener en cuenta para que nosotros no nos caemos contra el pecado, no nos caemos en pecado contra el Espíritu Santo. Porque Timoteo, dice Pablo, desde niño conocía las Sagradas Escrituras. O sea, ya había una enseñanza de parte de los padres. Ya hay una enseñanza que se debe de aprender como para tomar en cuenta o como tomar el ejemplo que nosotros los padres debemos de enseñar a nuestros hijos las Sagradas Escrituras. Debemos hablarles la importancia de la palabra de Dios. Debemos enseñarles la importancia de estar en la iglesia, por ejemplo, en el día del Señor. Porque en el día del Señor encontramos en Apocalipsis 1:10, cuando Juan dijo que me caí en éxtasis el día del Señor. O sea, donde el día del Señor nosotros escuchamos la palabra de Dios, donde vemos la transfiguración. Cuando habla ahí San Lucas capítulo 24 versículos del 25 hasta el 35, cuando los dos apóstoles de Emaús iban tristemente y Jesús se les apareció y lo reconocieron en la transfiguración, o sea, lo reconocieron en la fracción del pan, que Jesús es el que estaba ahí. Y por eso dice Pablo a Timoteo, la fe de tu abuela Loida, o al revés, tu mamá Eunice, ellas son las maestras de Timoteo. Le enseñaron cuál es la verdadera doctrina y practicar para llegar a alcanzar la vida eterna y además ser ministro del Señor. Y por eso Pablo confiaba a Timoteo, que le decía, yo confío que la fe que recibiste de tu abuela y de tu madre es una fe segura. Porque una madre siempre quiere lo mejor a su hijo, a sus hijos. Una madre
nunca piensa mal de sus hijos, siempre quiere igual que un padre. Entonces ahí donde está de que nosotros debemos tomar en cuenta que tenemos que enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios para que ellos no se pierden, para que ellos tengan la mejor enseñanza, para que ellos puedan vivir en este mundo y afrontar las tormentas que vivimos en este mundo. Mucha importancia es cuando ustedes y yo nos tomamos un momento y decir a nuestros hijos, dice el Señor, que debemos ir a la iglesia para la fracción del pan. Debemos ir con el Señor para poder vivir cristianamente, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir en este mundo. Entonces, la enseñanza, la doctrina que reciban los niños son legítimas cuando los abuelos o las madres de familia practica su vida cristiana desde el comienzo, o sea, de los padres. Por eso dice el apóstol, yo recibí esa palabra de mis antepasados. O sea, Pablo tenía un problema de sus antepasados. Él perseguía a la iglesia, pero sin embargo sí hay parte, porque es la ley de Moisés del Antiguo Testamento. Entonces Pablo practicaba esa enseñanza de sus antepasados, pero resulta que dentro de ese judaísmo o esa religión que practicaba el apóstol San Pablo, no tanto lo malo es, sino que la ira, la soberbia de no creer que Jesús es el que había venido ya, el Emmanuel, que es el Dios con nosotros. Porque si seguramente que Jesús se hubiera presentado ante los judíos con un título, maestro de la ley, escribas y toda la cosa, y con una edad muy avanzada, posiblemente lo hayan aceptado. ¿Por qué? Porque sí trae conocimiento. Pero como no, entonces ahí hay una rebeldía. Y esto nos pasa ahora en este tiempo. Vemos a los jóvenes, posiblemente trae buenos mensajes, pero como todavía es muy patojo, lo podemos decir, esto todavía no lo sabe. A lo mejor sí lo sabe, sí lo hace bien. Lo único que hay que asegurarnos es cuando una persona habla de Jesucristo y de su palabra. Pero cuando una persona habla de una religión o habla de Dios pero sin la palabra de Dios, entonces sería un charlatán, porque habla por su propia cuenta, solo narra lo que ha aprendido los demás y no abra la escritura. Perdóname, si alguien me va a ver que es un buen predicador y que no lee la escritura, pues para usted lo estoy hablando. Un predicador que no utiliza la escritura, entonces no podría compartirse, no podría caer en éxtasis a la palabra de Dios, porque no se ha dejar como a Timoteo desde niño ha aprendido las Sagradas Escrituras. Y si lo vemos a Timoteo, ¿cómo es que él podía anunciar el mensaje? ¿Cómo es que podía dar la buena noticia? Porque tenía una enseñanza buena y porque Pablo lo impuso las manos. Es así el don que recibió Timoteo para poder decir confiable la doctrina, confiable la palabra de Dios, que podríamos nosotros ser útil para nuestra fe. Dios los bendiga.